Muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar. Estamos ya en el curso del módulo de competitividad 4, en la semana número 14. El tema que nos corresponde, pues según nuestro programa, es el derecho registral. Bueno, el objetivo de nuestra clase, pues, es entender la importancia del derecho registral, ¿verdad? Toda vez de que en cualquier momento, pues nosotros acudimos a cualquier registro, ¿verdad? Tenemos pues la necesidad de resguardar o inscribir pues cierto documento, ¿verdad? Puede ser un hecho, puede ser un acto, puede ser una cuestión pues de inscribir a una persona, ¿verdad? Y entonces todo eso pues lo vamos a ir explicando en el transcurso de la clase para que ustedes puedan tener una idea de todos de algunos pues de los registros de los cuales vamos a abordar el día de hoy. Pero previo vamos a terminar nuestro tema sobre las actas administrativas y actas notariales, ¿verdad? Entonces nos habíamos quedado cuáles son estos requisitos y formalidades del acta notarial, ¿verdad? Lo relativo a los requisitos y formalidades del acta notarial, pues está regulado en los artículos 60, 61, 62 de su Código de Notaría, ¿verdad? Entonces, recordemos que el notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, pues levantará actas notariales, en las que hará constar, ¿se recuerdan? Hechos que presencie y circunstancias que le consten, ¿verdad? El notario hará constar en el acta notarial, según la estructura que miramos en la clase, vamos a consignar el lugar, la fecha, hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido o los nombres de las personas que además pues se intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia, el valor y el número de orden del papel sellado en el que estén extendidas las hojas anteriores a la última, ¿verdad? Por no existir ya papel sellado, pues en la actualidad se utiliza pues cualquier tipo de hoja, ¿verdad? Un papel bond es lo que utilizamos y pues para ello pues también podemos consultar la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también que los protestos, inventarios y diligencias judiciales, pues observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, ¿verdad? Sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, que como notarios vamos a numerar, vamos a sellar y vamos a firmar todas las hojas del acta notarial. El fundamento legal de ello, pues es el artículo 62 de su Código de Notaría. En lo que se refiere, pues, a disposiciones especiales, entre otras, pues podemos mencionar para inventarios, ¿verdad? Para inventarios, actas notariales de inventario, en el caso, pues, de un proceso sucesorio intestado o otra o para otro fin que lo vayamos a utilizar, pues, este tipo de acta, pues tenemos que tener muy en cuenta lo que estipula su Código Procesal Civil y Mercantil. Específicamente, pues en el artículo 558, ¿verdad? Para los protestos, el artículo 480 de su Código de Comercio. Para matrimonios, los artículos 93 y 101 de su Código Civil. Para notoriedad, el artículo 442 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, en cuanto a qué requisitos fiscales debemos de cumplir. Todas las actas notariales tributan un impuesto fiscal de 50 centavos por cada hoja.
y un timbre notarial de 10 quetzales por acta notarial, ¿verdad? En la primera hoja adherimos nuestro timbre de 10 quetzales, ¿verdad? Y si nuestra acta pues está contenida en 10 hojas, en 5 hojas, en 4 hojas, 3 hojas, pues a cada una de estas hojas les vamos a adherir un timbre de 50 centavos. Artículo 3, numeral 6 de la ley del impuesto del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, pues tenemos que esto, algo que también tenemos que tener muy en cuenta es respecto a las actas notariales de sobrevivencia, ¿verdad? Actas notariales en las que se hace constar el nombramiento del representante legal, que aquí también, aparte de agregarle o adherirle, pues, el timbre notarial de 10 quetzales, su timbre fiscal de 50 centavos, pues también tenemos que tributar pues el timbre fiscal de 100 quetzales, ¿verdad? Y recordemos también que la representación de cooperativas pues se encuentra exenta de impuestos, ¿verdad? Actas de testamento cerrado, ¿se recuerdan? Eso mencionábamos de que se le adhiere 200 quetzales, pues según la ley de impuesto del timbre fiscal y papel sellado para protocolos. Ahora bien, en cuanto al tema del día de hoy, que es el derecho registral, pues tenemos que vamos a encontrar varias definiciones y en ello pues vamos a hacer alusión a lo siguiente. ¿Cómo vamos a definir nuestro derecho registral? Bueno, podría ser que es el conjunto de normas y principios que regulan nacimiento, adquisición, modificación, transmisión y extinción. ¿Por qué estamos diciendo nacimiento? ¿Verdad? En el caso de que fuera, pongámosle, la inscripción pues de un bien inmueble, ¿verdad? Que estoy comprando pues yo una fracción de un bien inmueble. Entonces va a ser nacimiento, porque va a crearse pues la primera razón registral, ¿verdad? Donde me van a asignar un número de finca, folio y libro, y que va a ser pues para llevar el control de mi, o tener la certeza, ¿verdad? De la propiedad que está bajo mi nombre. Adquisición, pues podría ser que esté comprando yo un bien inmueble y pues por lo tanto, pues yo quiero que lo voy a registrar y obviamente se va a inscribir a favor de mi persona. Modificación podría ser de que pues hubo un error pues dentro de la redacción del documento, de la escritura, y tenemos que modificar pues la razón registral. Así también tenemos la transmisión, ¿verdad? En el caso de que yo vaya a vender pues un bien inmueble, voy a dar el traspaso, ¿verdad? Y entonces ese bien pues ya no va a pertenecer a mi persona, ya no va a estar a mi favor y se va a llevar la continuidad pues de la razón registral para otra persona. Extinción, pues en el caso de que un usufructo vitalicio, ¿verdad? Mi papá pues ya sea que me vendió o me donó una propiedad y pues él me lo dejó con reserva de usufructo vitalicio. Pero al momento él falleció, entonces pues yo cancelo pues esa anotación, ¿verdad? Que había en mi propiedad, ¿verdad? Porque recuerden, con el usufructo únicamente yo quiero. Entonces, en la extinción tenemos de que, pongámosle que él falleció y entonces en cuanto a la extinción tenemos
de que él falleció, entonces yo quiero poder disponer de esa propiedad, ¿verdad? Entonces, tengo que realizar pues el trámite de cancelación pues de ese usufructo, toda vez de que él ya falleció, acredito fehacientemente dicho extremo a través de la certificación de defunción, ¿verdad? Eso podríamos hablarlo así muy asociando pues todo esto en cuanto al registro de la propiedad. Entonces estamos dentro de nuestra definición que ese conjunto de normas, principios que van a regular ese nacimiento, esa adquisición, modificación, transmisión, extinción de los derechos de propiedad de bienes muebles e inmuebles identificables, se revistan de publicidad necesaria para dar seguridad jurídica a los negocios jurídicos sobre los derechos de los mismos. Otra definición que podríamos tener, ¿verdad? Para comprender pues, el alcance del derecho registral es que es el conjunto de principios y normas que tienen por objeto reglar los organismos estatales encargados de registrar personas, hechos, actos, documentos, derechos, así como también la forma de cómo han de practicarse tales registraciones y los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de estas, ¿verdad? Entonces, esta definición es muy amplia. Es una de las más amplias que ofrece la doctrina acerca de este tema, pues abarca la actividad de distintos tipos de registros, ¿verdad? Aunque siempre de carácter público. Pues acá el derecho registral pues, regula los organismos estatales encargados de registrar personas. En este punto, recordemos, o lo que se me viene en este momento a la mente, es de que sabemos que hay personas jurídicas, colectivas, ¿verdad? Las cuales deben estar inscritas donde corresponde para que puedan adquirir su personalidad jurídica. Es decir, ser sujeto de derechos y obligaciones. Con ello, pues nos estamos refiriendo o nos referimos que deben inscribirse los actos relativos a su constitución, sus estatutos, sus modificaciones, su capital, su disolución, entre otros actos, ¿verdad? Entonces, eso lo podríamos asociar en cuanto a las personas. Hechos y actos. Recordemos que un hecho es un acontecimiento que se produce en el mundo del acontecer relevante o no. Nos estamos refiriendo, pues, a un ejemplo de ello podría ser el nacimiento de un niño, que podría ser ejemplo porque no se tiene la voluntad humana de generar consecuencia jurídica, pero aún así la estamos generando, ¿verdad? Y un acto es la manifestación que una persona realiza por propia voluntad en la que intervienen pues acuerdos con requisitos legales que han sido establecidos en cada situación, que tiene como objetivo pues crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones, con la intención pues de producir consecuencias jurídicas. Bueno, habiendo mencionado ello, ¿qué ejemplos se nos ocurren en cuanto a actos? Entonces, pueden ser, recordemos que hay actos unilaterales y actos bilaterales. Hablando sobre actos, pues vamos, indistintamente sea particular o sea bilateral, pues podemos mencionar como ejemplo el testamento, el registro de nacimiento, un registro de función, un reconocimiento de un hijo, en matrimonio, divorcio, hasta el registro pues, de una patente, ¿verdad? Entre otros. Entonces, por hechos y actos, pues nos estamos refiriendo a la identidad, al estado civil y demás circunstancias de la persona, ¿verdad? Por documentos, pues como muy bien sabemos, como usuarios
constantemente pues hacemos uso de los distintos registros públicos de nuestro país. Y además de ser de suma importancia pues la seguridad jurídica que los registros puedan ofrecer a los documentos públicos que presentemos. Es de especial pues importancia para nosotros también el tratamiento que se les dé pues en los distintos procesos que conlleva su trámite, siendo pues de especial trascendencia dentro pues de estos procesos la apreciación, el examen y la comprobación de la legalidad de los títulos y documentos pues que se presenten en los distintos registros. En cuanto a derechos, pues en Guatemala, pues si bien no es una obligación de registro en cuanto a las propiedades o bienes inmuebles, pues es un derecho que todo ciudadano pues tiene de registrar y con ello pues obtener un respaldo legal sobre sus propiedades, ¿verdad? Derecho pues que puede y debe exigir que se cumpla siempre y cuando pues se cumpla con los requisitos legales para poder realizar la inscripción que corresponda, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes comprendan cuál es el alcance que tiene el derecho registral, ¿verdad? No es únicamente en documentos, en bienes, ¿verdad? Sean bienes muebles e inmuebles, sino que hasta en personas y los actos y hechos que se pudieran generar. Entonces, en Guatemala se habla de la actividad pues, que realiza, como muy bien sabemos, y a veces pues por cualquier situación, pues ustedes han visitado o han acudido el Registro Nacional de las Personas, el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad Intelectual, el Registro de la Propiedad Industrial, el registro de procesos sucesorios, el registro de garantías mobiliarias y por supuesto pues el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los registros que podemos mencionar. Se aprecia pues que la actividad registral pues no, como mencionábamos, no está relacionada con los derechos reales, sino que también con los derechos personales, ¿verdad? Entonces, habiendo comprendido pues el derecho registral en sí, el procedimiento registral pues es muy general, ¿verdad? Y se puede entrelazar o se puede asimilar que ese procedimiento pues es el mismo en cualquiera de los registros que hemos mencionado, ¿verdad? Porque en primer punto pues se da la presentación del documento. Segundo, la distribución de los documentos presentados, ¿verdad? Para que sean asignados y se puedan, por el operador o asesor, pueda revisar, ¿verdad? Si cumple los requisitos. El tercero, pues es ya esa actividad que realiza el asesor o operador en cotejar los documentos con sus antecedentes registrales en los libros, ¿verdad? Para ver, pues, que no haya ningún error, sobre el mismo, ¿verdad? También se da esa calificación registral y fiscal del documento, ¿verdad? Registral, porque si cumple todo lo que está previsto en la ley, en los reglamentos correspondientes, o también en algunos casos, pues algunos registros pues tienen una guía registral, ¿verdad? Y fiscal del documento, pues es verificar si el documento que estamos presentando, pues ha cancelado el impuesto que estipula la ley, ¿verdad? Según el caso concreto. Seguido, pues se da la ejecución del acto solicitado, ya sea que estemos solicitando una inscripción, una anotación, una constancia de certificación o de la sección correspondiente, ¿verdad? Entonces, si todo califica, si llena los requisitos pues, que estipula la ley, pues nos van a, se va a realizar pues lo que estamos solicitando, puede ser inscripción, anotación, se nos extiende la certificación que hemos solicitado o cancelación de alguna anotación,
entre otros, ¿verdad? Y por último, pues se da la devolución del documento al interesado, ¿verdad? Si en caso no cumple los requerimientos, entonces no lo van a devolver con o algún previo, el cual pues tenemos que subsanar. Algunos registros pues tienen dentro de su reglamentación establecido, pues hay un arancel, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, pues va variando. Si el documento es rechazado, entonces, para volverlo a ingresar, pues únicamente en algunos casos, pues hay que cancelar 25 quetzales para poder seguir con el procedimiento, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy a grandes rasgos el procedimiento registral. Y de igual manera, como les menciono, el procedimiento, pues en cualquiera de los registros es lo mismo, ¿verdad? Puede variar 1 o 2 puntos más, pero de que tenemos que presentar la solicitud y que pase por toda la revisión pertinente y por último nos lo van a devolver, pues con la razón que extiende el registro correspondiente en el cual pues nos acredita ese derecho o no lo modifica o no lo extingue, ¿verdad? Entonces, así también, con tal sistema y procedimiento registral, el registro público pues proporciona información a través de diversas certificaciones y búsquedas, así como consultas electrónicas a distancia, ¿verdad? Por el tiempo pues en que estamos de la situación de COVID-19, pues ya se ha, ya es de más utilidad las consultas a distancia, ¿verdad? Entonces, todas las plataformas de los registros pues se están modernizando y ya ahora pues es un poco más rápido, hay celeridad en cuanto a los trámites que estemos realizando, ¿verdad? Entonces, tenemos los principios registrales. Así como el procedimiento registral es similar para todos los registros, de igual manera los principios registrales también son de aplicabilidad en todos los registros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un principio de inscripción, para que un asiento o anotación produzca sus efectos, debe constar en el folio real, en el libro correspondiente. De esta manera, pues el acto inscrito surte efectos frente a terceros, ¿verdad? Se recuerdan de que hablábamos en su momento, recuerdo sobre la fe pública registral, ¿verdad? Y que todos los documentos que se realicen, pues según el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues produce plena prueba, ¿verdad? Entonces, de igual manera, al momento en que nosotros solicitemos cualquier certificación o que tengamos un documento en el que conste pues alguna razón de extendida, debidamente firmada, sellada y con hoja membretada o conforme la estructura pues del registro, de la forma de extender sus documentos, pues eso tiene certeza jurídica, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto, pues va a surtir efectos frente a terceros. La solicitud de inscripción en el registro de la propiedad no se realiza de oficio, ¿verdad? Entonces, tenemos que es un acto potestativo y rogado, ¿verdad? Potestativo porque, y rogado porque debemos de ingresar la solicitud correspondiente, pagar los aranceles que según pues el registro en el cual estamos realizando algún trámite, pues haya establecido, ¿verdad? Entonces, según nuestro Código Civil guatemalteco, pues en el registro de la propiedad, pues se van a inscribir los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales, impuestos sobre los mismos. Los traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan
derecho de usufructo, uso o habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre, y cualesquiera pues otros derechos reales sobre inmuebles y los contratos pues de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos, ¿verdad? También tenemos la posesión pues que conste en título supletorio legalmente expedido, los actos y contratos que tramitan en fideicomiso, ¿verdad? Así también tenemos ese fideicomiso pues de los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Puede ser de que las capitulaciones matrimoniales se afectaran bienes inmuebles o derechos reales. También vamos a inscribir en el registro de la propiedad los títulos en que conste que un inmueble pues se ajusta al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años, ¿verdad? O que se anticipe pues la renta por más de un año. Tenemos, tenemos la cuestión de los ferrocarriles, transvías, canales, muelles y obras públicas de índole semejante, así como los buques, naves aéreas y los gravámenes pues que imponga sobre cualquiera de estos bienes, ¿verdad? Entonces, eh, hay varios libros, varias cuestiones pues que son sujetas a inscripción ante el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, de igual manera, pues ahí se menciona los vehículos automotores y demás muebles fácilmente identificables por los números y modelos de fabricación. Eh, tenemos el principio de especialidad, especialización o determinación, ¿verdad? Entonces tenemos que tiene como finalidad pues determinar perfectamente los bienes objeto de inscripción, sus titulares, así como el alcance y contenido de los derechos. Este exige que los derechos publicados pues, por el registro estén debidamente definidos y precisados respecto a su tutelaridad, a la naturaleza, al contenido y limitaciones. En cuanto al principio de rogación, pues la función del registrador es rogada, ¿verdad? Ya que aunque él tenga conocimiento de la existencia jurídica pues, de un acto inscribible, si el interesado no ha acudido al registro, este no puede proceder de oficio, ¿verdad? La inscripción en el registro puede pedirse por cualquier persona que tenga interés pues, en asegurar el derecho que deba inscribir. En este principio, pues, es el inicio, es el que impulsa la actuación de los diferentes registros, ¿verdad? Sin rogación, no hay actuación, ya que los diferentes registros pues no operan de oficio, solo a petición de los usuarios, lo cual es muy importante para mantener pues la seguridad jurídica en estas instituciones. En cuanto al principio de legalidad o calificación, pues consiste en que todo documento al ingresar al registro de la propiedad dentro de su procedimiento de inscripción debe ser examinado por el registrador en cuanto a sus elementos, existencia y validez. Es decir, si satisface pues todos los requisitos legales que para su eficacia pues exijan los ordenamientos jurídicos. A esto pues se le llama acción calificadora. Este principio pues se encuentra regulado por los artículos 1128 y 1175 de su Código Civil, ¿verdad? Como reiteramos, pues la calificación no excesiva y fundamentada en la ley. Aquí tenemos
En cuanto al principio de legalidad, ¿verdad? Recordemos, hay una frase que se menciona que el primero en registro, primero en derecho, ¿verdad? Entonces, pues tiende a tener relación pues con el principio de legalidad y con el principio de prioridad, ¿verdad? Así también el principio de tracto sucesivo. Los asientos del registro pues se deben enlazar unos con otros de manera ininterrumpida, asegurando pues que los derechos reales, objeto de la inscripción, pues han sido constituidos, transferidos o cancelados por la persona que en el registro aparece con derecho a ello, ¿verdad? Entonces, de manera que exista una relación íntima entre las inscripciones pues, que anteceden y la que ha de efectuarse, respetando así una estricta correlación entre el documento que dará lugar a la presente inscripción en el último que aparezca pues ya anotado, ¿verdad? Pudiendo pues llevar en forma clara y eficaz pues la historia total de las fincas. Este principio no puede ni debe ser interrumpido, ya que vendría pues a vulnerar el principio, en principio pues todos los principios que rigen principalmente al registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, si Juan le vendió a Pedro, ¿verdad? Juan tenía su inscripción ya en el registro, era la número 1, ahora le vende la totalidad a Pedro. Pedro va a ser el titular de la segunda razón, de la segunda inscripción que va a aparecer en esa razón registral. Si Pedro se lo vende a Teresa, bueno, Teresa va a ser Teresa va a ser la cuestión de va a ser la titular de la tercera inscripción, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nunca se va a alterar, ¿verdad? Si en el caso de Teresa se cometió, pues ahí, se le consignó mal el nombre, ¿verdad? Lo consignaron de forma errónea y entonces ella lo rectifica. Consecuentemente, pues va a ser también esa modificación que se hizo por el nombre que estaba errado, pues será la cuarta inscripción, ¿verdad? Y así nos vamos sucesivamente. El principio de consentimiento, para que el registro pues sea posible previamente, deberá existir el consentimiento o asentimiento del titular del derecho inscrito para que se produzca pues la modificación de la situación jurídica de la finca, ¿verdad? En el caso que les colocaba de que a Teresa pues se le consignó ya no el nombre, ¿verdad? Sino se consignó el terreno que ella estaba adquiriendo, hubo un error pues en las medidas y en las colindancias, pues para hacer esa modificación de esa escritura en cuanto a las medidas y colindancias, por ser una cuestión de fondo, debe de haber consentimiento de la persona que le vendió, ¿verdad? Entonces, Pedro debe de comparecer en la escritura de modificación y también debe de consentir pues esa modificación que se está haciendo en cuanto a las medidas y colindancias del terreno que adquirió Teresa, ¿verdad? Por un lado, existe pues el consentimiento en el acto jurídico y por otro, el de inscribirlo, ¿verdad? Mismo pues que se entiende implícito y excepcionalmente pues se manifiesta con la presentación del documento en el registro. El mismo notario pues tiene la obligación de advertir pues sobre las obligaciones del registro en el mismo instrumento, lo que se encuentra regulado en el artículo 29, numeral 11 del Código de Notariado, ¿verdad? Demos el caso de un mandato, ¿verdad? Ejemplo en cuanto a esta situación.
de esa advertencia, ¿verdad? De que nosotros como notarios tenemos que hacerle a las partes de poder inscribir ese instrumento. Demos el caso, un mandato, lo redactamos, independientemente sea un mandato general, especial, judicial, que sea, pero omitimos hacer esa advertencia de inscripción en el registro correspondiente. Entonces, al momento de que se vaya a revisión ese mandato, al registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos, entonces van a determinar de que no cumple las formalidades que estipula pues, el artículo 29 respecto al numeral 11 del Código de Notariado. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo vamos a tener que arreglar y aparte, por haber incumplido con esa formalidad, nos vamos a hacer acreedores de una multa, ¿verdad? Y entonces, esa multa, pues, va de los 50 quetzales en adelante, ¿verdad? Y, pues, entonces ya queda a criterio de la persona que está revisando, pues, cuál es el valor de la multa que nos va a imponer, ¿verdad? Y aparte, pues, tenemos que hacer nuestra ampliación para poder subsanar, pues, ese previo. El principio de publicidad, el registro, pues, revela la situación jurídica de los inmuebles y toda persona, sea o no tercero registral o cualquier interesado, pues tiene el derecho de que se le muestren pues los asientos del registro y de obtener pues las constancias relativas a los mismos, ¿verdad? Los que están reconocidos pues en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en los artículos 29, 30 y 31, los que garantizan pues el libre acceso a dependencias del Estado, la publicidad de los actos administrativos y el acceso a archivos y registros estatales. Así también el Código Civil, pues en el artículo 1124, pues establece que son públicos los documentos, los libros y actuaciones del registro de la propiedad. De la misma manera, pues en su artículo 1180, regula la obligación de los registradores pues, de expedir las certificaciones que se le pida, ¿verdad? Se puede afirmar que el fundamento de la publicidad pues, se encuentra en dar público conocimiento pues, de determinados hechos, actos, situaciones o eventos de la vida jurídica, de tal manera que cualquier interesado pueda o puede conocer esta información. Y asimismo, pues la publicidad sirve para resolver los conflictos. En cuanto al principio de prioridad, pues este establece que es preferente, pues, el acto susceptible de registrarse, el que en primer término ingrese al registro sobre cualquier otro, pues ingrese posteriormente, con lo que se pretende, pues, lograr la armonía, ¿verdad?, entre los diversos derechos que recaigan sobre el mismo bien, ¿verdad?, mediante, pues, un sistema de graduación de preferencia. Usualmente, pues escuchamos primero en registro, primero en derecho. Este principio pues le da prioridad o preferencia a la hora y fecha de presentación al registro. Por lo consiguiente, pues el primero en orden registral no es quien antes adquiera el derecho, sino quien antes inscriba su derecho o adquisición, ¿verdad? Este principio pues se encuentra regulado en los artículos 1141 y 1142 de su Código Civil. Acá establecen pues que entre dos o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, pues determinará la preferencia, la anterioridad en la hora de la entrega del título en el registro. El principio de fe pública. Bueno, esta es la garantía de que tiene un tercero adquiriente de buena fe, el momento pues de adquirir un bien debidamente inscrito en el registro, ya que es una garantía de que si consta en el registro, ¿verdad?, se ha adquirido de conformidad con la ley
Es una presunción del juris tantum que prevalece hasta que se demuestre la inexactitud o ineficacia del asiento. Principio de legitimación es considerado como uno de los principios más importantes, ya que la legitimación pues se considera como el reconocimiento pues hecho por la norma jurídica de poder realizar pues un acto jurídico con eficacia. Lo legítimo pues es lo que está conforme a las leyes, pues siendo genuino y verdadero. Así también pues este principio pues se fundamenta en los artículos 1146 y 1148 de su Código Civil, ¿verdad? Entonces, haciendo alusión pues que la inscripción pues no convalida los actos o contratos nulos según las leyes, ¿verdad? Y podemos consultar pues dichos fundamentos legales. Principios de seguridad jurídica. Este principio pues se entiende como la garantía del resguardo efectivo de las inscripciones registrales en el sentido de que una vez asentadas en los libros correspondientes, pues se conserva y permanecen inalterables en tanto pues no ocurra un acto o contrato jurídico debidamente formalizado que afecte pues la situación del bien inmueble inscrito y sea presentado al registro para su inscripción. Este principio pues tiene su fundamentación en el artículo 2 de la Constitución, el cual pues establece que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República de Guatemala la seguridad, ¿verdad? Entonces, esa seguridad jurídica pues consiste en esa confianza que tiene el ciudadano dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Así también, esto pues respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental, ¿verdad? Y por cuestión de tiempo, pues tenemos que abordar, pues todos algunos de los registros en Guatemala, ¿verdad? Entonces, nos falta mucho por abordar para la siguiente clase. Entonces, por cuestión de tiempo, pues vamos a dejar nuestro tema hasta ahí. Y las preguntas para estudio, pues son las siguientes. Es la forma bajo la cual el Estado, pues, protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. 2, ¿cuántos registros de la propiedad hay en Guatemala? 3, es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta su muerte. 4, es la institución en la que se inscriben los hechos y actos relativos a los empresarios individuales y a las sociedades mercantiles con el fin de dar publicidad a los mismos de forma que pueden ser conocidos por las personas que contraten con ellos. 5, es el conjunto de normas, principios, procedimientos que regulan la organización de los registros públicos de naturaleza jurídica, la inscripción y la publicidad registral. Agradezco la atención prestada, compañeros, que tengan un excelente día.